Vamos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Vámonos al libro de Éxodo. Libro de Éxodo, continuamos en este avance de lo que Dios está haciendo con el pueblo de Egipto. Libro de Éxodo, capítulo 12. Éxodo capítulo 12, vamos a leerlo desde el versículo 29 en adelante. Libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 29 en adelante. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos los siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa para echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas entre sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Amén. Aquí nos encontramos en esta lectura del día de hoy, la ejecución del plan de Dios, la ejecución de cómo Dios lleva a cabo este plan de liberación del pueblo de Israel en Egipto. Dios había podido suceder de otras maneras. Ya a Faraón le había dicho que se vayan, pero solo los hombres. Luego le dijo que se vayan los hombres y los niños, pero sin los animales, sin sus cosas. El plan de Dios no era ese, el plan de Dios era que el pueblo de Israel saliera a convertirse en lo que Dios le había prometido a Abraham. ¿Cuál era la promesa sobre Abraham? Y es bueno que revisitemos este punto, porque aquí es donde empieza a materializarse esa gran promesa de Dios para Abraham. Para muchos la promesa de Dios era un hijo, pero no, la promesa de Abraham no era un hijo. La promesa de Abraham era en Génesis capítulo 12. Dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti, ¿qué? Una nación grande. Quiero que usted en su casa diga: una nación grande. Que los que están ahí por internet coloque en el chat: una nación grande. La promesa de Dios sobre el pueblo de Israel era esa: una nación grande. Ser una nación grande. No era una promesa de pensar solamente en salir de Egipto, en solamente tener un hijo, no. Era una promesa de ser una nación grande. Para ser una nación grande necesitaban varias cosas importantes. Número uno, una tierra. Ya Dios la había seleccionado, la tierra prometida. Necesitaban una constitución. Dios la entregaría durante el tiempo del desierto. Número tres, necesitarían recursos. Hacer una nación necesita recursos. Y Dios le estaba entregando en las manos de los israelitas los recursos de los egipcios. Dios le dijo: les voy a dar gracia para que ustedes le pidan oro y plata a los egipcios, y ellos se los van a dar. Y así mismo sucedió, nos narra el texto. Por eso era necesario que se diera todas estas batallas, porque si no, ellos saldrían pero con las manos vacías, si no, pero saldrían pero no podrían cumplirse esta promesa de ser una nación grande. Una nación grande. Aquí lo que es importante, porque el plan de Dios era una nación grande, entonces ellos simplemente no podían salir solo los hombres o solo las mujeres o ellos sin sus pertenencias, no, tenían que salir de una manera especial para que este plan se cumpliera, y por esa razón se demora un poco más la salida. Ellos podrían haber salido hace 4 plagas atrás, hace 6 plagas atrás, hace 8 plagas atrás, pero no era el tiempo. Porque tenía que llegar esta última y contundente plaga. Porque aquí, como veníamos hablando de que cada plaga traía juicio sobre un dios, aquí este juicio era directamente sobre Faraón, que se consideraba era un dios. La gente pensaría: bueno, se murieron todos los primogénitos, pero al hijo de Faraón no lo tocaron. Pero no, hasta el hijo de Faraón murió, el primogénito, el que se sentaba en el trono con él.
Era un juicio de Dios aún sobre Faraón, sobre esa idea de que él era intocable, sobre esa idea de que él estaba por allá más encima que todos. Esto era un juicio sobre ellos. Y aquí es donde vemos esta situación, donde ya se cumple el plan de Dios, porque Dios les dijo, Faraón les va a decir que se vayan. Y eso mismo pasó. Faraón les dijo, fuera de aquí, váyanse. Pero no se los dijo como que fuera, que ya que estorbo, no. Dijo, fuera por favor y bendíganme. Fuera, váyanse. Listo, vayan a servir a Dios. Ese era el plan, pues vayan, hágale, por favor. Pero oren por mí, bendígame por favor. Reconoció Faraón su gran derrota. Reconoció Egipto su gran derrota. Que Dios había vencido y que Jehová era el Dios verdadero. Todas las deidades de Egipto quedaron humilladas. Debe usted entender que en la época antigua las guerras entre naciones, las batallas no eran tanto de soldados. En la mente de cada soldado ellos estaban peleando era por su Dios, porque el Dios que ganara o la nación que ganara, su Dios era el que quedaba en alto. Ese era el motivo de muchas guerras, como para demostrar cuál de los dioses era más poderoso, si el de esta nación o si el de la otra. Esa era la motivación de muchas de las guerras. Y entonces, ¿con qué nos encontramos aquí? Con que Dios había vencido, pero sin necesidad de haber una batalla, sin ni siquiera la necesidad de los israelitas sacar una sola espada. Y no sería lo último de la victoria contundente de Dios. Aquí tenemos la primera y gran victoria, y es que Faraón les dijo, váyanse, llévense sus cosas, sirvan a Dios, haga como ustedes quieran, pero si ustedes siguen aquí, esto me va a causar muchos más problemas. El pueblo también les dijo, por favor, váyanse, queremos de que si ustedes no se van, nosotros vamos a morir. Ya entendimos que Jehová es Dios, por favor, déjenos nuestro espacio, tomen su lugar. Vayan a su tierra. ¿Qué necesitan? Oro, plata, tengan. ¿Necesitan vestidos? Tengan lo que necesiten. Y Egipto quedó despojado. Oiga, y de una manera, ¿por qué? Porque ya sus fuentes fluviales habían sido afectadas. Todo el pescado había muerto. Todos los peces habían muerto. También habían sido afectadas en su salud. Tenían tenido la plaga de los piojos, la plaga de las llagas, habían sido afectados en toda su economía agropecuaria. Primero había caído un granizo que dañó gran parte de los sembrados, y aparte de eso vinieron las langostas, y lo que no había dañado el granizo lo dañó la langosta. Por eso hay una anotación que nos dice el texto, y tomaron sus masas antes de leudarse y se las llevaron. Lo que tenían para hacer el alimento de todos los días, que era el pan, se lo llevaron. Ni siquiera eso les pidieron los egipcios. Salgan de una vez. Necesitamos salir, que ustedes salgan de aquí. Y así fue la salida del pueblo de Israel. En victoria, en victoria, en victoria. Aleluya. La victoria grande de Dios sobre los dioses de Egipto. La victoria grande de Dios sobre Faraón. Sin sacar una espada, sin que los israelitas se enfilaran en guerra, no. Solo Dios utilizó a un varón, a Moisés, que tenía problemas al habla, que tenía conflictos aún con el mismo Faraón, pero que Dios estaba con él y el Señor les dio la victoria. Aquí quiero referirme a algo importante, y es el tema del tiempo. Muchas veces nos desesperamos y queremos ver la respuesta ya, y eso es natural en el ser humano. En el ser humano de la carne es natural, porque el ser humano de la carne se desespera porque no conoce los tiempos. El ser humano espiritual, en cambio, no debería ser así. El ser humano que conoce a Dios no debería ser así. ¿Por qué? Porque el ser humano que conoce a Dios, sí lo conoce de verdad, sabe que Dios es un Dios poderoso, sabe que Dios es un Dios grande, sabe que Dios es un Dios que Él está encargado de hacer lo imposible posible. Entonces, no hay nada que pueda detener los planes de Dios. La misma palabra de Dios nos lo indica. En Isaías capítulo 43 dice el Señor, y lo que yo voy a hacer, ¿quién lo va a detener? No hay nadie quien pueda detener lo que Dios va a hacer. Entonces, eso al creyente espiritual debe llevarle a comprender que los tiempos de Dios son perfectos, que los tiempos de Dios son especiales. Los tiempos de Dios tienen que ser, porque no siempre las cosas se van a dar en mi tiempo. Es más, casi nunca se dan en mi tiempo, sino que se dan en el tiempo de Dios, porque Dios planea, mueve las cosas, prepara los tiempos. Los israelitas querían seguramente en la primera plaga haber salido, o sea, aún sin plagas, pero no era el tiempo.
Segunda plaga, tampoco era el tiempo. Ya en la tercera plaga empieza Faraón a más o menos decirle, listo, vayan, pero después luego se arrepentía. Luego avanzaba y luego le dijo, listo, que se vayan los hombres. Si Moisés le hubiera propuesto eso a ellos, uy, vamos los hombres, sí, por favor, al menos los hombres salvémonos. Pero no era el tiempo. A esperar más tiempo, hasta que por fin llegó la última, que era la Pascua. Tenían que esperar a que Dios les dijera, listo, esta es la última, listo, ya no voy a endurecer el corazón de Faraón más, ya aquí es la salida. Y al esperar tuvieron esta grande y contundente victoria, donde Egipto quedó completamente despojado y los israelitas salieron con gran riqueza camino a la tierra prometida. Entiende, Dios, si no ha traído respuesta a tus situaciones, porque no es porque haya dicho que no, es posible que haya dicho que sí, pero todavía no es el tiempo. El tiempo, sí, nos desespera porque sabemos que el tiempo juega en nuestra contra. Cada vez nos ponemos más jóvenes y las cosas con el tiempo, si no se resuelven, se pueden empeorar. Pero si tu situación está en las manos de Dios y tú estás obrando conforme a su voluntad, las cosas llegarán en el tiempo indicado y será una victoria contundente de Dios en medio de tu situación. No temas, confía en Dios. No temas, porque Dios obra en el tiempo justo indicado. Sí, dice el libro de Habacuc, aunque pareciera que se tardare, pero llegará y no fallará. Así mismo lo expresa Habacuc, aunque pareciera, aunque en mi tiempo pareciera que Dios está llegando tarde, Él no llega tarde porque Él es Dios, Él llega en el tiempo correcto. Aprende a depender no del tiempo que tú tienes marcado para ti, porque tu calendario pasa a segundo plano una vez Dios coloca, impone el calendario de Él. Y el calendario de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Él fue el que diseñó todo lo que es los tiempos. Él le asignó que la mujer, cuando quedara en embarazo, serían 40 semanas. Él asignó de que el día duraría lo que nosotros llamamos 24 horas, porque Dios no inventó las horas, ya las inventamos nosotros. Los meses no los inventó Dios, los inventó ya nosotros. Dios es el que determina, Él ha creado todo por medio del tiempo. Dios está por encima del tiempo. Él es eterno. Dios no depende de mi tiempo y por esa razón los tiempos de Él son perfectos. Hoy te invito a que esperes y confíes en el Señor. Hoy te invito para que no te exasperes, porque puede que este tiempo que pareciera que para ti se demora, es el tiempo en el que Dios está preparando todo para que todo salga perfecto, conforme a su perfecta voluntad. Espera en el Señor, porque Él traerá algo poderoso sobre tu vida. Gracias te doy, Señor, por este día y por tu palabra. Gracias, Dios, porque por medio de ella, Señor, podemos definitivamente tener una paz, una confianza, una tranquilidad de saber que tú estás obrando, Dios. Glorifícate, Señor. Haz tu obra sobrenatural en nuestras vidas. Te pido, Señor, te ruego por cada persona que está pasando un tiempo en el cual no ven la salida, no ven el final, pero sé, Dios, que tú vas a obrar en ellos. Sé, Dios, que tu obra, aunque toma tiempo, Señor, no llegará tarde, porque tú eres perfecto en todo lo que haces. Señor, nos sometemos al tiempo que tú tienes, nos sometemos al esperar, nos sometemos al ser paciente, nos sometemos al proceso que tú tienes, seguros y confiados que tu tiempo es perfecto y que tú, Señor, obrarás siempre a favor de tus hijos. Bendito y glorificado seas, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares. Un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les invita a que usted se suscriba a nuestro canal. Hágale clic ahí a suscribirse, hágale clic a la campanita de lado, así recibirás las notificaciones de nuestras transmisiones. También te invito para que, si quieres contactarte con nosotros por medio de las redes sociales, nos encuentres como @pastorjonathanoficial, @Pastor Jonathan Oficial, y así podemos entrar en contacto por TikTok, Instagram, Pinterest, por medio de Kawaii, bueno, tantas redes sociales que hay. En todas nos encuentras como @Pastor Jonathan Oficial. Si quieres contactarnos directamente por vía WhatsApp, tenemos una línea asignada que es la 316-617-7888,
617-7888. Ese es un WhatsApp internacional. Si me escribes fuera de Colombia, solo colocas el más 57 y así podrás encontrar en contacto directo con nosotros. Si Dios ha colocado en tu vida sembrar una ofrenda, sembrar una semilla en tierra fértil, lo puedes hacer por medio de esta línea de WhatsApp 316-617-7888. Me escribe, dice, Señor, pastor, quiero sembrar algo, y le envío todas las instrucciones para que desde donde usted esté puedas participar en la extensión del reino de los cielos. Dios te bendiga, Dios te guarde.